Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Antes que nada les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webinar del día de hoy correspondiente a nuestra solución de monitoreo integral de infraestructura que es Manas Engine Op Manager. Y bueno, me presento con ustedes, mi nombre es Luis Arturo Cedillo y funjo como especialista de aplicaciones en ingeniería DRIC, así como también formo parte del equipo de operaciones, en concreto con lo que es el apartado del seguimiento de proyectos. Para esta actividad del día de hoy, pues vamos a observar todos y cada uno de los beneficios que nos ofrece la solución de Manage Engine Op Manager, así como también cada una de esas bondades de tener el monitoreo de manera centralizada con un solo producto y sin tener que invertir en una infraestructura grande o demasiado costosa o como se conocería coloquialmente en un ambiente de negocio, que venga con letras chiquitas que nos impidan llevar a cabo un buen proyecto de monitoreo proactivo de nuestra infraestructura, tanto física y lógica. Pues sin más preámbulos vamos a partir entonces con lo que es esta actividad, las cuales al término de esta presentación vamos a dejar un breve espacio de preguntas y respuestas, las cuales me pueden compartir al término de nuestra sesión. Entonces, mencionaba hace unos momentos que dentro de lo que es el catálogo de soluciones de Manage Engine, contamos con el monitoreo proactivo de infraestructura, tanto física y lógica, que en este caso, pues es justamente tener todo lo que es el control, como mencionaba, de esos recursos críticos de la organización, que pues vienen a ser nuestras bases de datos, aplicaciones, y finalmente cómo accedemos a ellas y cómo nos comunicamos al exterior también, que viene a ser en concreto todo lo que es la parte de redes, dígase routers, switches, firewalls, los UPS, los racks administrables, etcétera. Todos esos elementos con los cuales nosotros nos comunicamos dentro del negocio, lo ideal es que contemos con una pantalla única que nos permita verificar el estatus de nuestra infraestructura, así como también establecer un esquema de monitoreo proactivo de nuestra organización en general y pues no tener que esperar sorpresas desagradables en cuanto a que tengamos que quitar, bueno, que nos pongan esa más bien etiqueta de que somos un área reactiva, que solo nos gusta atender bomberazos, que pues tengamos atrás al usuario o al departamento o peor a la organización indicándonos se cayó el enlace para la base de datos, no tenemos comunicación hacia el exterior, no funciona el gateway de salida de correo, vaya, todos esos inconvenientes que se nos presenten de día a día y que nos pongan esa etiquetita de que TI es solo un área reactiva del negocio y que pues solo nos dedicamos, como mencionaba hace unos momentos, a estar atendiendo los bomberazos ya que tenemos el problema de comunicaciones, pues justamente es el buscar una solución que nos permita establecer ese monitoreo proactivo que mencionaba hace unos momentos. Para ello podemos ingresar a nuestra dirección que aparece en pantalla y en concreto pues tenemos lo que es la solución de Op Manager con el concepto, como lo vemos del lado derecho, Op Manager Plus. ¿A qué nos referimos con ese concepto de Op Manager y Op Manager Plus? Si solo nos interesa la parte del monitoreo integral de redes y validar lo que es el estatus de nuestros dispositivos, partimos con lo que es la premisa de utilizar Op Manager. Aquí en este escenario, como sabemos, y si ustedes han tenido oportunidad de conocer Op Manager en sus versiones anteriores, pues es una solución que yéndome un poco a la parte técnica, a partir de lo que es el protocolo de gestión de red simple o SNMP como son sus siglas en inglés, es como Op Manager va a saber si se trata de un router, de un switch o de un ambiente de virtualización o un firewall, etcétera, de tal manera de que nos permita leer los indicadores de rendimiento. Esos indicadores de rendimiento pues ya son justamente el uso de CPU, memoria, disco, o por ejemplo en el caso de Cisco, pues los valores relacionados al sensor de temperatura o si hay intrusión en el chasis,
el uso de la fuente de poder, entre otros escenarios, pues vemos aquí la facilidad de poder tener todo lo que es el monitoreo completo de nuestra infraestructura, de tal manera que lo único que necesitamos, regresando un poquito a ese concepto técnico, es de todo aquel elemento de red, o ya sea físico o virtual, porque también OpManager nos permite el monitoreo de ambientes virtuales, dígase plataforma VMware, Hyper-V o Citrix en Server, parte de la premisa de, por medio de ese protocolo de red de gestión simple o SNMP, de identificar el dispositivo, porque ya aquí dentro de lo que es la configuración de OpManager vienen más de 10,000 plantillas precargadas de prácticamente cualquier equipo del mercado, pero no por ello, si hay algún equipo muy reciente y que no esté en la base de datos de OpManager, nos puede autosugerir elementos de monitoreo que el dispositivo nos pueda entregar a través de SNMP. Aquí ya empieza un poco esa labor en conjunto por parte de nuestro soporte que brindamos de la solución, en el cual, pues, si ustedes nos indican, Luis, yo tengo las librerías para poder leer los sensores de mi equipo que me interesa monitorear de manera proactiva, lo único que necesitamos es conocer esos valores para así tomar lo que es la plantilla del dispositivo, que en este caso vamos a tomar aquí a dispositivo Tricom, y tenemos aquí algunos indicadores de CPU y de temperatura del mismo unidad de procesamiento. Entonces, si aquí yo deseo añadir más monitores, dígase el de temperatura de la fuente de poder, el de intrusión de que hayan abierto el gabinete del equipo, entre otros indicadores que me puedan ser de utilidad, lo único que necesitamos es conocer el valor de identificador o OID de manera técnica, y así ya tendríamos los monitores que nosotros necesitemos, y que esto, retomando un poco lo que mencionaba al inicio de nuestra presentación, son las letras chiquitas. ¿A qué me refiero? Ese escenario en el cual yo pueda tener múltiples indicadores que, como vemos en pantalla, puedo tener históricos, que genere informe tabular, o que tengamos umbrales proactivos de monitoreo. En otras soluciones del mercado, mira, pues quiero yo el sensor de temperatura, lo doy de alta aquí. Pero ¿qué crees? El sensor de temperatura y todo aquel sensor que soporte el dispositivo de manera adicional, si quieres histórico, te lo cobro por cada sensor que tú des de alta. Uno de los diferenciadores de OpManager es que tú puedes tener n número de sensores que soporte el dispositivo por SNMP sin costos ocultos. Lo único que necesitas es conocer qué deseas monitorear y que soporte el dispositivo para que lo demos de alta y contemos con ese monitoreo proactivo que mencionaba hace unos momentos. De igual forma, pues, partiendo ya de todo lo que es este esquema de dar de alta a nuestros equipos, tenemos la versatilidad de personalizar nuestro panel de monitoreo como lo observamos en pantalla. Ya aquí podemos generar n número de vistas de NOC, que lo único que necesitamos es qué paneles o widgets necesitamos visualizar, que vamos a observar más adelante el nivel de personalización. Y de esta forma, pues es la pantalla que se estaría ciclando en nuestro video wall para el monitoreo. No obstante, pues además del monitoreo, contar con las alertas proactivas a partir de que configuremos los umbrales de operación de cada una de esas métricas de performance que habilitemos dentro de la solución. Entonces, para tener ese esquema, pues podemos partir de generar nuestras propias vistas de negocio, en las cuales pues puedo subir yo el escaneo del piso del site, o un mapa del mundo, o bien, como ahorita lo mostramos, puedes establecer así la comunicación entre sitios, el enlace de los dispositivos para que me muestre si estos están arriba o están abajo, y de esta forma ir generando todo lo que es esa personalización del monitoreo, y tener esa versatilidad de también apoyarme con los mapas de Google para ubicar los dispositivos, como vemos en pantalla, en caso de que los tengamos en ubicaciones internacionales. Entonces vemos aquí que tenemos una forma bastante amigable y sobre todo con un nivel de personalización amplio, de tal manera que la única limitante que tendríamos pues es qué tan extenso o intuitivo
quiera yo realizar mi monitoreo con el nivel de personalización que se ofrece con Op Manager. De igual forma, pues podemos personalizar lo que es nuestro site virtual, como lo vemos aquí en pantalla, para que no sea un esquema plano de monitoreo. Ya esto pues me ayuda a virtualizar en dónde están los equipos, en qué posición del rack están, y ya posteriormente colocar la pantalla directo en lo que viene a ser nuestro análisis de monitoreo, y por qué no sacar provecho de las tablas de ruteo de nuestro equipo de capa 2 para generar en automático nuestro mapa de red. Ya cualquiera de estos niveles de personalización los tenemos directo con Op Manager sin ningún costo adicional. Esto pues nos da, como mencionaba, esa versatilidad para generar nuestro monitoreo acorde a nuestras necesidades. Ahora, una vez que tenemos ya todo lo que es esta parte del monitoreo proactivo, ¿qué más podemos nosotros explotar en lo que es la parte de redes antes de brincar a lo que es el concepto de Op Manager Plus? Mencionaba el apartado de las validaciones automáticas o flujos de trabajo que voy a mostrar a continuación, en el cual nosotros lo que necesitamos es establecer una actividad que realizábamos de manera periódica para que Op Manager la ejecute como si se tratara de una macro. Entonces, aquí ya lo que puedo yo tomar es justamente cuál es el escenario que yo quiero establecer. Por ejemplo, vamos a tocar ese escenario en el que pues yo no cuento con ninguna solución de monitoreo. Entonces, partiendo de esa premisa, si parte de mis labores del día a día es validar la conectividad de un dispositivo hasta ciertos sitios, genero la rutina como vemos en pantalla y la puedo yo establecer como una tarea periódica, o en el caso, vaya, no es que suene en ese concepto un poco mal, que sería una tarea reactiva, pero la realidad es que nos ayuda a minimizar los errores en falso, en el cual si ocurre un problema de una alerta de desconexión de red, pues establecer primero esta validación para considerar si en efecto se trata de una alerta real o una alerta en falso, en la que tal vez el dispositivo perdió brevemente la comunicación, pero todavía salimos por los dispositivos que tengamos de respaldo, y esto nos ayuda a minimizar las alertas en falso. Entonces, esta versatilidad de operación pues no solo se limita a hacer un ping en un dispositivo, sino, como mencionaba, también validar un servicio de Windows, validar que se ejecute un proceso en Windows o en Linux, validar que estén vivas nuestras URLs de la organización, también el monitoreo de archivos y carpetas, el estatus de nuestras máquinas virtuales, así como también, si encontramos el error, generar los tickets o ejecutar scripts de restablecimiento o ejecutar respaldos. Entonces, de esta forma vemos cómo Op Manager se está volviendo un aliado para el monitoreo proactivo de nuestra infraestructura, tanto de redes y la parte de servidores, ya sean físicos o virtuales. Y lo que sigue a continuación es, ok Luis, nos quedamos ahorita con esa película de la infraestructura, digamos, hasta cierto punto tangible. ¿Qué más podemos nosotros explotar? Porque en la parte de redes a mí me gustaría que, pues si tengo yo lo que es, como mencionas, el monitoreo integral de mis equipos de red, pues uno de los puntos que a mí me gustaría cubrir, y sobre todo que no se quede fuera de las actividades de Op Manager, es lo siguiente que me voy a permitir mostrar a continuación, que es cuando ustedes en una primera instancia habilitan su demo de Op Manager, lo primero que debemos de hacer es lo siguiente que voy a mostrar a continuación, que es entrar a la configuración de sistema y habilitar los componentes de Op Manager Plus. ¿A qué me refiero como componentes de Op Manager Plus? Mencionaba hace unos momentos que tenemos lo que es la parte del monitoreo de la infraestructura. ¿Qué más nos ofrece Op Manager con un solo instalador? Punto número uno, el análisis de nuestros dispositivos de storage. Muchos de ustedes buscan también lo que es una solución que nos diga el estatus de nuestras NAS, o todavía es válido utilizarlo, si bien ya hay mucha tecnología nueva en cuanto a dispositivos de estado sólido similares, todavía llegamos a utilizar dispositivos de cinta. También podemos establecer el monitoreo de esos equipos por medio del componente de storage. Ahora,
Los otros apartados adicionales que se integran a Op Manager es, punto número uno, mencionábamos el monitoreo de performance de nuestro equipo de red, pero a ver Luis, yo quiero conocer del tráfico de la red que me dices que sería una métrica de performance que Op Manager soporta. A mí me gustaría conocer qué usuario es el que me tiró la red, ya sea si subió un video a YouTube o anda escuchando mucho su música por Spotify o similares. Necesitamos conocer a detalle cuál fue el usuario, qué aplicación es la que nos tiró la red y en este caso requerimos de lo siguiente. Si dentro de nuestra infraestructura tenemos un equipo que soporte el envío de paquetes de tráfico, o mejor conocido como NetFlow o SFlow o IPFix o cualquier otro protocolo compatible de tráfico, el componente de NetFlow es el que nos va a dar la visión de esos puntos que mencionaba hace unos momentos, de tal manera que al momento de activar estos recursos, pues tenemos ya lo que es el análisis de tráfico, la parte de conocer qué usuario es el que nos está tirando la red, etcétera. Ya aquí el primer punto que debemos de validar es que si dentro de nuestra infraestructura contamos con un equipo que soporte esos paquetes de tráfico, vamos a poder tener la película completa. Ahora, y también aparte de performance, pues a mí me gustaría saber qué usuario me cambió las políticas de tráfico de manera no autorizada de mi equipo de TI. ¿Por qué? Muchas ocasiones hay un issue muy grande de seguridad y que, vaya, no es que sea una operación mala, sino también nos gustaría tener todo ese tracking porque en la mayoría de los equipos de redes, pues únicamente hay un acceso privilegiado. Ese acceso privilegiado, pues lo tiene Juan López, lo tiene Beto Pérez, etcétera. Y pues yo quiero saber si Juan o Beto fue el que cambió la política de tráfico. Pues no tengo una forma de saberlo porque los dos usan la credencial admin para entrar al equipo. La idea aquí del componente de NSM es justamente el entrar y obtener el registro de cuándo se hizo esa acción, porque otra de las premisas que nos ofrece Op Manager desde lo que es su versión base es el tener múltiples usuarios con diferentes roles de acceso. Ya en versiones anteriores y también comparándonos con otros productos del mercado, antes si queríamos un usuario de acceso a Op Manager, pues teníamos que comprar la licencia adicional de usuario. Ahora, lo único que necesitamos es definir el usuario que requiere acceder, qué rol de operación y a qué dispositivos le vamos a dar privilegio de monitoreo, de tal manera que se vuelve ya un aliado en lo que es nuestro monitoreo y pues ya no tenemos ahí problemas adicionales en cuanto a lo que es esos temas de monitoreo y gestión y nos cubre ese issue de seguridad en la administración de dispositivos, en concreto con la parte de Network Configuration Manager. Aquí, por ejemplo, lo que voy a realizar a continuación, pues voy ahorita aquí a ingresar a mostrar cómo veríamos lo que es la parte ya integral de Op Manager. De tal forma que si solo en este caso queremos lo que es la parte ya sea redes más que análisis de tráfico, redes más respaldo de dispositivos, tenemos ya la libertad de poder generar un paquete a la medida de Op Manager o en su defecto el paquete que conocemos como Op Manager Plus, el cual nos abre todos los módulos con el licenciamiento adecuado para nuestras labores del día a día. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos ya lo que es, como mencionaba hace unos momentos, el ejemplo de qué dispositivos hemos respaldado, el estatus de configuraciones, si, como mencionaba hace unos momentos, en base a lo que es el usuario, pues Juan López fue el que me hizo el cambio de configuración de manera no autorizada, veo exactamente qué línea fue la que me editó, de tal manera que yo ya me quedo con una evidencia real de quién hizo ese cambio no autorizado en mi equipo
y pues aquí tenemos ya como tal ese escenario. Aquí ya me dice que fue el usuario de NSM el que me hizo un cambio de configuración y de esa forma minimizo esos riesgos de seguridad de equipos administrables a los cuales yo no le pueda generar accesos múltiples. Y aquí lo único que necesitamos pues es cargar esa credencial que le había dado yo a Juan y a Beto directo en Op Manager, generarle sus usuarios de acceso y así tengo la auditoría de qué cambios me han hecho en el dispositivo, ya sea de manera autorizada o no autorizada. Y la última, puedo detonar una alerta con los workflow que veíamos hace unos momentos y regresar el dispositivo a la configuración original. Esto pues obviamente nos da una tranquilidad más grande en cuanto a lo que es la gestión de los equipos y pues ya no nos preocupamos de tratar de identificar quién nos hizo esas modificaciones no autorizadas en los equipos. Aquí una de las personalizaciones también que nos ofrece Op Manager en cuanto a lo que es la visualización, comparándolo con el escenario inicial que mostrábamos hace unos momentos, pues tenemos la libertad de cambiar lo que es el layout o bien para nuestros usuarios que vienen de Op Manager en versiones anteriores, utilizar el esquema tradicional de vista que es el que estábamos mostrando hace unos momentos. Todo esto depende cómo se nos sea más cómodo trabajar si venimos de Op Manager en versiones anteriores o la vista que les presentaba hace unos momentos que ya es un poco más amigable. Aquí pues esto ya es un tema de cómo se nos sea mucho más cómoda la gestión dentro de Op Manager. Ahora, una vez de que mencionábamos lo que es la parte de tráfico y de NSM, otro punto que se integra a Op Manager de manera nativa, pues es el análisis de los logs de los firewall. Ya aquí, en este caso de la parte de firewall, como su nombre nos lo indica, nos va a ayudar en el siguiente escenario que muchos de nuestros clientes nos llegan a preguntar lo siguiente. ¿Qué valor agregado nos va a dar, Luis, si yo tengo mis dispositivos, dígase un Checkpoint o un Juniper, y me dan los reportes? En este caso vamos a pensar que tengamos dos equipos de diferentes marcas en la organización. Punto número uno, tengo que entrar a la consola de Juniper, a la consola del Checkpoint para descargar los reportes. Punto número dos, bajarlos a Excel, hacer informe cruzado, etcétera. Pues ya no se vuelve una gestión tan centralizada y amigable, que es justamente la premisa que buscamos con la operación de Op Manager, que sea un trabajo amigable e intuitivo, como lo que mencionábamos hace unos momentos de la parte de los respaldos o NSM. Y aquí entonces, pues ya directo en lo que es en la parte de firewall, pues es ya tener los informes precargados, ya sea de violación de accesos, de que nos hayan cambiado alguna regla en el firewall, más aparte un soporte que nos da adicional este apartado de reporteo de Op Manager de reglas con redundancia. ¿A qué se refiere? Lo único que necesitamos es en la parte de administración y en el rubro del apartado de firewall establecer como tal lo siguiente en la configuración, que es las credenciales del dispositivo para justamente leer si no hay redundancia en las reglas, que en muchas ocasiones, pues si tenemos una regla que choque con otra, nos puede derivar en problemas de tráfico de manera interna o hacia el exterior, y es parte del monitoreo proactivo que se ofrece. ¿Por qué? Si tenemos esas reglas con redundancia o que chocan entre sí, y aquí en esta parte de reglas de dispositivo, el engine de la aplicación nos va a indicar, ¿sabes qué, Luis? Pues tales reglas están chocando, te recomiendo que alguna la elimines o o corrijas la redundancia, perdón, y de esa forma pues contar ya con una operación de firewall amigable y que no nos genere errores. Finalmente, dentro de los módulos de operación, dentro de Op Manager también se agrega lo que es la lectura de direcciones IPs y un mapeador de puertos de switches, que es en concreto el apartado de OpUtils. Este apartado de OpUtils lo que nos va a permitir es justamente
perdón, generar alertas en caso de que IPs no autorizadas estén asociadas a MAC address reservadas. Por ejemplo, para lo que es gerencia o dirección, yo tengo sus MAC address con IPs libres de toda política, pero por ahí el compañero Juan pues tomó la dirección IP de un gerente o director cuando le dio soporte para ponerla en su máquina y obviamente pues es una MAC address totalmente distinta. Esta lectura que realiza este módulo de la aplicación pues nos va a decir, ¿sabes qué? Juan colocó una IP no autorizada en su equipo y podemos tomar ya las acciones correspondientes con una evidencia tangible. Mientras que en el apartado del mapeador de puertos de switches, pues sería una actividad muy similar para que identifiquemos justamente qué dispositivos están conectados a nuestros puertos de switches y si se conecta alguno no autorizado, tener una alerta de ese tipo similar. Ahora, dentro de todos estos componentes vale la pena mencionar lo siguiente. En cada uno de ellos, dígase, regresando al apartado que veíamos hace unos momentos, tanto NetFlow, NCM o el almacén de configuración de dispositivos, el analizador de log de firewalls, el validador de usos de IP y mapeador de puertos, no requieren que instalemos múltiples componentes. Esto se resume a un solo instalador y un servidor que a partir de que establezcamos una asistencia en conjunto con ustedes de conocer cuántos equipos vamos a controlar para cada módulo, lo que nos va a permitir es dimensionar el servidor que va a soportar esa operación, el cual pues yendo de un esquema sencillo, arrancaríamos para un esquema base de suponiendo un universo de 20 o 50 equipos, de una arquitectura que puede ir desde los 4 núcleos de procesador, que hablaríamos de una arquitectura Core i5 con 8 GB de RAM, hasta explotar todos estos componentes que puede ir a requerir al menos 8 núcleos, que hablaríamos que es un Core i7 con al menos 16 o 32 GB de RAM, pero esto va a depender si vamos a utilizar todos los módulos que mencionaba hace unos momentos para que no sea un auxiliar en nuestro monitoreo proactivo. Y aquí el único componente que tendremos que instalar por separado, que esperamos ya el siguiente año nuestros compañeros de Manas Engine realicen la presentación de la solución, que es integrar Application Manager, que es nuestra solución de aplicaciones dentro del núcleo de Op Manager. Así entonces, pues tenemos la película completa de operación de que no solo tendríamos el análisis de la infraestructura física y virtual a nivel de servidores, sino la parte lógica en concreto, que son las aplicaciones de negocio, que como mencionaba hace unos momentos y vemos en pantalla, las bases de datos, los RPs, los servidores de aplicaciones, tenemos también lo que es el análisis de ambientes o instancias cloud, que ahora ya no estamos viendo mucho este tema de la nube por completo o nube híbrida, que es analizar los servicios de Amazon, los servicios de Azure, los servicios de OpenStack, por mencionar algunos. Y aquí se ofrece lo que es el monitoreo de todos esos servicios de aplicación dentro del mismo núcleo, que en este caso lo único que necesitaríamos es instalar el componente de application para que se vincule a Op Manager, o si ustedes nos comparten, ¿sabes qué, Luis? Pues yo solo quiero por separado o la parte de aplicación o la parte de análisis de tráfico o el respaldo únicamente de mis dispositivos. También cada uno de esos componentes que he mencionado durante nuestra actividad se pueden instalar por separado, o en su defecto si queremos todo integrado en un solo núcleo también se puede ofrecer. Ya esto pues va a depender justamente de qué necesidad tengo yo, si únicamente el monitoreo proactivo de infraestructura o subir el análisis de tráfico, respaldo de dispositivos de red, el análisis de registros de firewall, el analizador de uso de direcciones IP y mapeador de puertos, la parte de storage que mencionaba también, que es un componente que a petición de ustedes como nuestros usuarios o potenciales usuarios de la solución ha regresado dentro del núcleo de Op Manager, que es la parte de storage. Y finalmente la parte de aplicaciones críticas de negocio, que es Applications Manager. Finalmente, y antes de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, como una recomendación que yo les puedo compartir a través de lo que es la experiencia que hemos presentado con las diferentes implementaciones de proyectos de Op Manager en concreto, es
¿En qué arquitectura sugerimos la instalación? Si va a ser un monitoreo no tan agresivo o menor, suponiendo a unos 100 dispositivos con carga media, puede ser un ambiente físico o virtual, pero si vamos a explotar todas las características que hemos observado durante nuestra actividad, en definitiva recomendamos un ambiente físico. ¿Por qué? Por la naturaleza de la aplicación en cuanto a recibir los paquetes, poleos, validar estatus de dispositivos en línea, etcétera. El estrés a la tarjeta de red va a ser muy grande y si vive en un ambiente virtualizado, pues nos puede impactar a diferentes recursos que vivan en el host o granja de virtualización y pues en vez de que Manager sea nuestro aliado, pues nos va a dar métricas incorrectas, puede impactar en el performance de otros equipos virtualizados que vivan en esa granja y ahí pues justamente pues con ese acercamiento que vamos a tener en conjunto podemos sugerir la mejor recomendación para que su proyecto de monitoreo sea exitoso. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a pasar con lo que es nuestra sesión de preguntas y respuestas, las cuales nos pueden compartir en nuestra sesión del chat o también en el apartado de preguntas y respuestas de Webex, además de que vemos aquí en pantalla todo lo que son nuestros datos si desean evaluar nuestras soluciones o si ya se encuentran evaluándolas, enviar un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y de igual manera, pues si desean recibir más información al respecto o tener un acercamiento con ustedes para tener como tal todo lo que es este tracking y acompañamiento y pues apoyarles con sus necesidades de negocio, tenemos lo siguiente que sería nuestra dirección que vemos aquí en la parte inferior derecha, que es info@idgeek.com.mx, para que por medio de nuestro canal de ventas tengamos un acercamiento personalizado y apoyarles en su necesidad de negocio. Tenemos la primera pregunta que nos comparten y que iría muy en concreto al apartado o módulo de firewall dentro de App Manager. ¿Qué beneficios tendríamos con un firewall WatchGuard? En este escenario, pues como mencionábamos, uno de los principales beneficios es si tenemos más firewall que sean de diferentes fabricantes en la organización, es tener informes cruzados de uso de nuestra red, vaya todo lo que soporte enviar el firewall a través de Syslog, tendríamos ya esos indicadores sin tener que bajarlos a un archivo de Excel, generar gráficos, entre otras opciones de reporteo. Y la principal premisa es la lectura de reglas del firewall al cargar las credenciales de administración en el módulo de firewall para que así el núcleo de la aplicación lea si no tenemos reglas que no utilicemos o que generen redundancia en la operación del trabajo de nuestra red, porque si tenemos demasiadas reglas que presenten redundancia, en vez de que nos ayuden a proteger nuestra red, nos impactan en el tráfico y esto pues se ve reflejado en la insatisfacción de nuestros usuarios reportando los problemas de la red y al momento de que hacemos un diagnóstico, la red no está caída, el dispositivo está funcionando bien, no tenemos alertas de performance, pero tenemos reglas que generan redundancia y como el dispositivo empieza a leer las mismas dentro de su operación para saber, oye, pues la petición de tráfico de Luis existe en 3 reglas, pues yo firewall, ¿cuál de las 3 reglas voy a usar para que salga el tráfico que genera Luis hacia Internet? Eso nos genera justamente también lentitud en cuanto a lo que es el acceso al exterior o Internet y ya de esa forma tener esa evidencia de qué reglas nos generan redundancia, pues yo ya tengo esa información tangible para mi operador del dispositivo y optimice las reglas que estén configuradas. ¿Alguna otra duda o inquietud que nos deseen compartir?
Ok, la pregunta que nos comparten que fue relacionada a lo que mencionábamos hace unos momentos en cuanto a la lectura de las reglas de los firewall. Es correcto, nos puede hacer esa auditoría de políticas que tengamos configuradas en nuestros equipos de seguridad para que nos indique Op Manager cuáles no han sido utilizadas o presentan redundancia y de esa forma hacer la corrección de las mismas. La siguiente pregunta va relacionada a lo que es el modo de operación de Op Manager y es la siguiente. Me queda la duda si Op Manager se puede consumir como un servicio o software as a service. En este caso, Op Manager es una solución on-premise. Eso quiere decir que pues sí necesitamos proveer la infraestructura, ya sea física o virtual, de tal manera que ya haríamos lo que es la instalación de la solución y aquí yo lo que puedo compartir, algunos de nuestros clientes que están en la nube, por ejemplo, lo en concreto la parte de Amazon, instalan la solución en su servidor provisto por Amazon y aquí lo único que se requiere es que la instancia de Amazon alcance los segmentos donde viven las aplicaciones y así tener el monitoreo. La siguiente pregunta que nos comparten va muy relacionada al tema de los indicadores de performance que mencionaba hace unos momentos, que es, tengo un problema con una batería de una de mis controladoras de discos. Op Manager me puede monitorear ese tipo de software, es correcto. Lo único que necesitamos al momento de, y en este caso pues yo haría esa recomendación a que con toda libertad descarguen la demo de Op Manager y el módulo de storage es donde nos solicitaría como tal la credencial para poderlo dar de alta y de esa forma pues tener lo que es el monitoreo de nuestro dispositivo de almacenamiento y pues tendríamos ahí ya las alertas justamente de la batería o si hay algún problema con el arreglo de discos o bien cualquier otro sensor que soporte el dispositivo, tener la alerta correspondiente. Entonces, pues realmente aquí lo único que necesitaríamos es dar de alta el dispositivo como lo vemos en pantalla y ya nos daría todo lo que es el informe completo de su operación y si se presentó una falla relacionada a algún componente del mismo equipo. Otra de las preguntas que nos comparten y que no me gustaría dejar fuera de esta presentación es la siguiente. ¿En qué plataforma sugerimos instalar la solución de Op Manager, Windows o Linux? Aquí, vaya, no es que yo les responda una pregunta con otra, pero va a depender de la siguiente cuestión. Si no vamos a monitorear en exceso, vaya, no es que lo diga de esa forma, pero si, por ejemplo, nuestros servidores de bases de datos que estén en acceso por credencial de Windows o si queremos monitorear un Exchange o cualquier recurso que haga necesidad de colocar credenciales de Windows, ya sea de Active Directory o de manera local, sabemos aquí que por restricciones tecnológicas Linux no soporta la autenticación de Windows. Si este no es el escenario, podemos instalar Op Manager en la plataforma Linux, que si bien nos da un poco mejor de rendimiento que la plataforma Windows, en performance y en captura de métricas están muy similares. Nada más sería tener presente ese análisis que les menciono, en el cual pues si vamos a monitorear directorios activos, servidores de Exchange o cualquier recurso que haga necesidad, por ejemplo, de que si nuestra virtualización está en Hyper-V, sí vamos a tener que instalar Op Manager en plataforma Windows. Vamos a concluir con la última pregunta que nos comparten en la sesión, que es justamente con todo este tema que mencionábamos del Op Manager y Op Manager Plus.
Los módulos de firewall, NetFlow, vaya, todos esos componentes que mencionaste, Luis, son licencias adicionales. Aquí como tal, pues no tanto que sea una licencia adicional, sino considerar como tal justamente la apertura de esos módulos. ¿Por qué? Si tú me compartes en este ejemplo que mencionaba hace unos momentos que necesitamos la parte de análisis de redes, el soporte de los logs de tráfico y la lectura de las IPs, ya estos pues en lo que es el análisis de la parte comercial ya pueden sugerir el paquete de licenciamiento que ya venga referenciado para abrir esos módulos. Ya eso pues no quiere decir que si adquirimos esos módulos a futuro tengamos que desinstalar Op Manager para subir de versión. En este caso lo único que necesitamos es el colocar nuestro archivo de licencia para que abra esos módulos adicionales y no tengamos que desinstalar nuestro producto. Vamos a tomar otra pregunta antes de cerrar nuestra actividad, que es la siguiente y que va relacionada al tema de storage. Estoy trabajando ahorita con la demo de Op Manager, pero observo que no me salen las mismas opciones que tú me estás mostrando en pantalla. Se supone que cuando descargamos la demo viene totalmente abierta, pero no lo veo. ¿Por qué, Luis? En este caso, cuando ustedes instalan Op Manager, por defecto tenemos nosotros que hacer lo siguiente, que es entrar a la parte de configuración y posteriormente en la configuración de sistema. Aquí es donde podemos abrir o cerrar los módulos para la evaluación conforme los necesitemos. Aquí lo único que tenemos que realizar para lo que es la parte de los dispositivos de almacenamiento es prender la parte de storage. Si durante su evaluación nos comparten, ¿sabes qué, Luis? Pues yo sí quiero evaluar aparte de storage, la parte de firewall, la parte de salvar las configuraciones de mis equipos de redes. Haríamos lo siguiente, que es la parte de firewall, la parte de configuración de equipos de red y así los activaríamos directamente. Aquí en este caso con la demo de Op Manager en concreto, si no nos sale esta opción, pueden acercarse con nosotros para que revisemos el número de versión de Op Manager porque el tema de la parte de storage es de reciente liberación. Y aquí la recomendación que yo les puedo realizar para hacer esa validación de que puedan ustedes activar el componente de storage entrando a configuración o settings y en System Settings activar las opciones que mencionaba hace unos momentos, tenemos que verificar en la parte como si nos fuéramos a salir de Op Manager el número de versión o build number. El build number debe de ser de preferencia mayor a 12.3.215, que es el que ya trae la parte de dispositivos de storage. Si durante su evaluación viene en una versión anterior, aquí la recomendación que pues podemos realizar si se encuentran evaluándolo y pues no quieren perder lo que actualmente ya han configurado, se puede actualizar la versión sin echar a perder todo lo que ha sido el trabajo o configuraciones que hayan realizado, o si no hay problema con el borrón y cuenta nueva, entrar a la página de Manas Engine o de Ingeniería Geek y descargar la última versión directamente. Sin más por el momento, solo me resta agradecerles el espacio en nuestra actividad del día de hoy, que fue relacionada con la solución de Manas Engine Op Manager, la cual observamos como de solamente pasar de lo que es el monitoreo de infraestructura física o virtual en cuanto a lo que es su monitoreo proactivo, sumar el análisis de tráfico, que es la parte de NetFlow, respaldos de seguridad y líneas base, que es Network Configuration Manager, la parte de análisis de logs de firewall, el análisis de nuestros dispositivos de storage, las direcciones IPs y mapeadores de puertos de switches y la parte de aplicaciones. De aquí estamos observando que justamente es una solución que nos va a permitir dar un giro de 180 grados a nuestra operación en cuanto a contar con un monitoreo proactivo de 365 grados de toda nuestra infraestructura, tanto física y lógica, que son nuestras aplicaciones de negocio. De igual manera, si te quedara alguna duda o inquietud adicional
o bien se encuentran evaluando nuestra solución y desean un acompañamiento por parte de nuestro canal de ventas y sobre todo apoyarles en una prueba de concepto o mejor aún ser aliados de negocio y apoyarles en sus necesidades de la organización, pueden contactarnos por los medios que aparecen en pantalla o también pueden buscarnos en nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter y LinkedIn. Sin más por el momento, nuevamente les comparto mis datos y pues en caso de que tenga la oportunidad de apoyarles en algún proyecto o soporte, mi nombre es Luis Arturo Cedillo, especialista de aplicativos de management en ingeniería de Geek. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.